Egunon, se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, se me escucha también que yo no necesito micro con mi voz. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que pensaba que ibais a estar menos gente porque hay una charla muy interesante en el otro lado, así que me alegro que estéis aquí. Hoy vamos a tratar sobre las principales claves de éxito y errores comunes de los Business Angel. Así que entiendo que tenéis cierta inquietud por convertiros en Business Angel en el futuro, y ya lo sois. Es un poco redundante porque precisamente la clave principal del éxito pues, resulta en no cometer los errores, ¿no? que vamos a comentar. Empiezo presentándome y me presento diciendo quién no soy. Esperabais aquí a Idoia Iturbe, según el programa. Es mi socia en Coven Group. Lo formamos 3 personas, Idoia, Iker y yo, que salimos aquí con cara interesantes. Tenemos una empresa que se dedica principalmente a dar servicios financieros y de otro tipo a startups, y por la propia inquietud que nos genera nuestro trabajo, pues también dedicamos ciertos recursos a invertir en startups en fases muy tempranas. También contamos con un grupo de gente colaboradora alrededor que también nos suelen pedir consejo precisamente para invertir como Business Angels. Y debido a ello, pues muy recientemente, aquí va la cuña publicitaria de la charla, hemos creado un vehículo de inversión mediante el cual vamos a invertir de forma más profesionalizada en startups en fases muy tempranas. Vamos a describir cuáles son las opciones que tiene un Business Angel para invertir en startups, ¿vale? Entonces, es una diapositiva con mucho texto, no quiero que os liéis y que estéis mirando ahí en vez de a mí, prefiero que me miréis a mí, entonces os voy a guiar a través de la misma. ¿Qué opciones tiene una persona que tiene cierta inquietud en invertir en startups? Pues la primera es evidente, ¿no? Es invertir de forma individual. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que no tenéis que asumir ningún tipo de gasto de gestión, lo estáis haciendo vosotros. Tenéis mucha cercanía con el emprendedor. Obviamente, si vais a invertir de forma individual, tenéis que tratar directamente con el emprendedor. Y si entráis en fases tempranas, pues estáis entrando en proyectos que tienen mucho riesgo potencial, pero a su vez, por ello mismo, tienen un potencial retorno muy grande, ¿no? ¿Cuáles son los cons o las dificultades de entrar de forma individual? Pues que siempre se os va a plantear, ¿y yo cómo lo hago? ¿No? Me voy a poner ahí en medio de la plaza a buscar proyectos, ¿no? Normalmente es complicado el tener contactos que os permitan acceder a lo que se llama deal flow, ¿no? A potenciales oportunidades de proyectos de calidad. Os requiere un tiempo. Nos encontramos con mucha gente que dice, oye, yo tengo mi trabajo me genera unos ahorros con los cuales tengo inquietud de invertir en startups, pero bastante tengo con mi trabajo, no tengo tiempo para dedicárselo a buscar buenos proyectos, ¿no? Y la propia falta de experiencia, ¿no? Nos encontramos con mucha gente, sobre todo aquí en Euskadi, que tiene mucha inquietud por, oye, esto que sale tanto últimamente en las noticias de las startups, me gustaría empezar a invertir en ellas, pero seguimos viniendo de una tradición muy industrial en Euskadi, ¿no? Particularmente, y nos falta experiencia en este tipo de startups. ¿Cómo lo podéis hacer? Seguro que habéis escuchado. Segunda opción, existen clubes de inversión, ¿no? Son clubes semi-profesionalizados donde podéis acceder como socios y os dan acceso a ciertos proyectos. Está muy bien porque en esos clubes normalmente los dirige gente que tiene experiencia en las startups, pero es verdad que son clubes que normalmente los que los organizan los hacen un poco, no voy a decir por amor al arte, pero como un extra de su trabajo, ¿no? Entonces, digamos que el nivel de profesionalización sería intermedio y además suelen estar muy localizados geográficamente. Hay clubes de inversión a lo largo de toda la geografía española, pero que normalmente se dedican a comunidades autónomas o provincias en concreto. Esto tiene las dificultades de que, bueno, para empezar, la contra de que os van a cobrar unos gastos de gestión porque estáis entrando en un club, y también que tienen dedicación y experiencia limitada y normalmente, como os he dicho, localización geográfica. ¿Qué hace esto? Que estéis limitados a los proyectos de un lugar en concreto y obviamente eso limita la capacidad de encontrar buenos proyectos. Podéis ir a través de plataformas de crowd equity, tanto públicas como privadas. Aquí en Vizcaya hay una muy activa, que antes Irene ha estado antes en el taller anterior
presentando Crowdfunding Vizcaya. Es una oportunidad, una opción muy buena para un inversor, digamos, no profesional como Business Angel, porque podéis poner tickets muy pequeños en muchos proyectos, pero precisamente lo que es muy bueno para el inversor a veces se convierte en un arma de doble filo, porque para el emprendedor no termina de ser la mejor opción. Imaginaros que como emprendedores buscáis inversión y de repente se os presenta la oportunidad de que, voy a exagerarlo, ¿no?, 200 personas con un ticket muy pequeño entren en vuestra lista de inversores. No es lo más cómodo del mundo, ni para gestionarlo, ni para futuro ser atractivo en una posible venta o entrada de nuevos inversores. Porque os van a decir, oye, ¿qué lista aquí de inversores pequeñitos tienes a los que tienes que poner todos de acuerdo, ¿no? Entonces, está muy bien para diversificar, pero a veces hay ciertos proyectos que si tienen ya de por sí demanda de inversores que van a cubrir sus necesidades, no van a ir a una plataforma de crowdfunding y por lo tanto no siempre llegan, como digo, los mejores proyectos ahí. Si os ponéis ya en modo, bueno, pues ya está, ya me has convencido, voy a dejarle a alguien que decida por mí, pues vais a un fondo de inversión, ¿no? ¿Qué ocurre con los fondos de inversión? Tiene un equipo súper profesionalizado que os va a traer oportunidades de calidad, que va a hacer un análisis súper exhaustivo y que va a invertir en un montón de proyectos. ¿Cuál es la contra? Pues que se convierte en algo mucho más caro, ¿no? Tienen unas comisiones fijas de gestión y unas comisiones variables de gestión a éxito. Además, normalmente estos fondos de inversión suelen ir a fases más adelantadas, cuando los proyectos están más maduros, con lo cual la cercanía con el emprendedor es prácticamente imposible, porque ellos lo tratan con el fondo de inversión, no con vosotros, como partícipes del fondo. Y también porque pierde un poco esa magia, ¿no? Yo creo que cuando los Business Angels lo que buscamos cuando invertimos es esa ilusión del proyecto que está empezando y el que nos apetece ver sus primeros pasos. Estos normalmente invierten ya en fases en las que proyectos están más consolidados. Y además un fondo de inversión regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores te va a pedir que metas por lo menos 100.000 euros, con lo cual no está al acceso de muchos de nuestros bolsillos, ¿no? Y se está creando una opción intermedia, la cual está en nuestro vehículo que estamos creando también, ¿no?, que le hemos llamado Coven Ventures, pero en España se está creando varios vehículos parecidos. Si habéis estado en el taller de Tom Horsey, Eonic, lo que está creando también es algo parecido. Attico Ventures, que están por aquí. Hay varios vehículos que se están creando que son un intermedio entre un fondo de inversión y un inversor que entra de forma individual. Que lo que hacemos es ponemos un ticket mínimo más accesible para que gente que tenga ahorros, pero no 100.000, pueda entrar. Ofrecemos ese trabajo profesional y esa diversificación, pero en la mayoría de los casos estamos yendo solo a comisión variable, con lo cual no cargáis con unas comisiones fijas tan fuertes, ¿no? Y la parte diferencial es que nosotros que seguimos yendo a esas fases iniciales, a esas fases de las cuales, insisto, yo creo que al Business Angel le apetece entrar, que es cuando están empezando los proyectos. Entonces, estas son, digamos, de forma resumida, las opciones que puede tener alguien que quiere empezar como Business Angel, ¿vale? Diría que la solución perfecta o el mix perfecto no existe. De hecho, si tenéis ciertos fondos a gestionar, la solución ideal es tocar un poco varias vías, ¿no?, para poder diversificar. Que es la palabra que me habéis oído ya muchas veces y que voy a seguir taladrando vuestros oídos con la misma, ¿no? ¿Cuáles son las claves para la inversión en startups? Pues aquí las veis. La diversificación, ¿vale? Aquí suelo usar una metáfora que los de la generación Z me miráis raro, pero los que sois más o menos de mi edad me entendéis, y es que imaginaros que vosotros vais a hacer una quiniela y le pedís que os ayude a alguien que sabe mucho de fútbol, pero vais a hacer esa quiniela con solo una columna y sin dobles ni triples, ¿no? Pues es muy difícil que ganéis, por mucho que sepáis mucho de fútbol o alguien que sepa mucho de fútbol os ayude. ¿Por qué? Porque una de las claves es diversificar. Estáis entrando, los Business Angels normalmente entramos en proyectos que están en fases muy iniciales y que ni siquiera una gran calidad del proyecto o un equipo emprendedor sobresaliente garantizan el éxito. Estás entrando en mercados de forma disruptora sin saber si tu solución va a ser la ideal a futuro. Estás entrando en una dinámica en la que vas a necesitar dinero
y a veces por X motivos no consigues ese dinero extra, con lo cual el riesgo es altísimo. Si el riesgo de entrar en un proyecto es alto, ¿cómo evitamos ese riesgo? Entrando en muchos proyectos a la vez, ¿vale? Por eso ponía el ejemplo de la quiniela. Si hacéis muchas columnas con dobles y triples, es más fácil que ganéis una quiniela. Probablemente ganéis menos dinero, pero es más fácil que la ganéis, ¿vale? Entonces, una de las claves es diversificar. Por eso, cuando en la diapositiva anterior decía que la primera opción es que entréis de forma individual, insisto, cuidado. A nosotros evitamos esta gente que os decía de alrededor, que muchas veces nos viene y nos dice, oye, Unai, si conoces un proyecto chulo, recomiéndamelo. Digo, pues no sé si te lo voy a recomendar, porque está muy bien el proyecto, pero como me digas que todos tus ahorros los vas a meter solo en este proyecto, hay muchas posibilidades de que salga mal y te vas a acordar de mi madre dentro de unos años. Tampoco me siento culpable de que te pase, porque estás entrando solo en uno, ¿vale? Con lo cual, la diversificación es fundamental. Deal flow de calidad, lo que decíamos. Hay que entender, hay que ser capaz de encontrar buenas oportunidades. Lo mismo, para evitar o para mitigar el riesgo. Si la teoría siempre dice, que es lo que pone aquí, además siempre ponemos, ¿no? Que es un poco lo que se repite siempre. Solo 1 de cada 10 startups tiene éxito. Bueno, pues si yo soy capaz de tener buenas fuentes de proyectos que me traen oportunidades de calidad, quizá estoy consiguiendo que me vengan muchas de estas unas y las que son de poca calidad ni siquiera me vengan, ¿no? Entonces, si tenemos fuentes que nos traigan oportunidades de calidad, va a mitigar mucho nuestro riesgo y va a aumentar nuestras probabilidades de éxito. Análisis y valoración, ¿vale? Hay mucha gente que viene con muy buenas ideas, pero luego no es tan buena en la ejecución y en llevarla a cabo, ¿no? ¿Eso cómo se detecta? Lo que os he dicho, cuando viene alguien con un proyecto en el que prácticamente, como se suele decir, tiene un PowerPoint y te lo explica, pues es más complicado de detectar que cuando hay alguien que ya tiene clientes recurrentes, ingresos, etcétera. Pero hay ciertas palancas en el análisis que te las da la experiencia que te permite detectar esos riesgos, ¿no? Y decir, oye, mira, este es un proyecto que está muy bien, me ha atraído de primeras, ¿no? Es como tenéis que tener un amor a primera vista. Oye, me ha parecido atractivo, pero ahora empiezo a conocerte, ¿no? Y tengo que ver si realmente lo que estás proponiendo tiene un tamaño de mercado importante. Si lo estás proponiendo con una estrategia de acceso al mercado interesante. Si lo estás planteando con unos ingresos y gastos que tienen sentido. O, por muy bonito que sea, esto es un proyecto que no es viable y pierde dinero sí o sí. Ese análisis, esa valoración te la da la experiencia, ¿no? Entonces, otra vez, si vais como business angels individuales, probablemente no tengáis ni experiencia ni tiempo para realizar esos análisis, ¿vale? Y es fundamental realizarlo para, una vez más, encontrar estos unos y descargar el resto, ¿no? Y por último, y muy importante, y normalmente no se suele mencionar en este tipo de charlas, que es el poder de negociación y desinversión, ¿vale? Porque siempre nos centramos, cuando hablamos de business angels y de inversión, en qué tengo que hacer para entrar en nuevos proyectos, en buenos proyectos, perdón. Pero ahora la segunda pregunta muy clave es, ¿y qué tengo que hacer para salir bien de esos buenos proyectos? ¿Vale? Porque, como sabéis, en la mayoría de estos proyectos la opción no es que el proyecto se consolide como una empresa que tiene beneficios recurrentes y te da dividendos. La mayoría de estos proyectos te traen una plusvalía, una rentabilidad, porque se terminan vendiendo a otra empresa, porque entra un fondo de inversión y decide recomprar acciones a los que estaban, o porque en muy pocos casos salen a bolsa, ¿no? Es muy difícil que un proyecto de estos recuperéis la rentabilidad esperada vía dividendos. Entonces, si vosotros no conocéis y entendéis las claves que hay que tener en cuenta para proteger vuestra posición en una inversión, va a ser muy complicado que posteriormente salgáis de esa inversión en el momento en el que podéis optimizar vuestra rentabilidad, ¿vale? Entonces, eso te lo da la experiencia, el conocimiento y te lo da el ser fuertes, ¿vale? Una de las cosas que nos pasa a los business angels cuando vamos de forma individual a los proyectos es que metemos nuestros 10.000 euros que nos hacen una ilusión de la leche porque nos ha costado muchísimo ahorrarlos, y esos 10.000 euros suponen el 0,5% de la sociedad. Pues en el momento que se produce una oportunidad de venta o de desinversión, como comprenderéis, la fuerza que podemos hacer con ese 0,5% es muy bajita y nos ponemos a merced de los grandes, que son los que pueden decidir, ¿vale? Entonces,
no os voy a engañar, es complicado condicionar la fase de desinversión como Business Angel, pero la experiencia, el conocimiento y el unirte te dan ciertas herramientas que te permiten ser más fuerte en esas ocasiones, ¿vale? Entonces, estas son las 4 claves que permiten a un Business Angel invertir de forma inteligente. Diversificar, encontrar oportunidades de calidad, analizarlas y valorarlas correctamente y tener la capacidad de analizar bien el momento de desinvertir. Bueno, estos son unos cuadros que demuestran, pero es redundante, por qué es importante diversificar, ¿vale? Porque según las estadísticas en España el 61% de las inversiones no generan desinversión y en el restante pues algunas generan pérdidas y hay muy poquitas que te hacen millonario, ¿vale? Entonces si invertís en una y os hace millonario, pues diréis que sois unos hachas invirtiendo, pero probablemente el factor suerte haya sido bastante grande. Si invertís en muchas, pues tenéis la oportunidad de que algunas de esas se sitúen en distintos puntos, ¿no?, del quesito y ojalá alguna de ellas se encuentre ahí arriba. Por lo tanto, errores comunes, os he dicho al principio, es redundante. Si hemos hablado de las claves, los errores comunes son no seguir esas claves, ¿no? No diversificar, he insistido todo el rato durante la charla, pero voy a seguir insistiendo porque es clave. Si tiráis solo una bala, es complicado que acertéis. Tener falta de red para acceder a deal flow de calidad. Invertir en una porque es amigo mío o porque un amigo me lo ha recomendado un poco a ciegas no suele salir bien. No realizar un análisis exhaustivo. Oye, yo invierto en ti porque confío en ti y porque sé quién eres. No suele salir bien. Hay que analizar las oportunidades y por desconocimiento no mirar los aspectos legales que pueden influir en la desinversión, como salidas preferentes, muchas cláusulas que suelen poner los fondos de inversión, que por lo que veo aquí no nos están escuchando, con lo cual me puedo explayar. Fondos de inversión cuando entran ya en fases posteriores que salen liquidaciones preferentes, cláusulas antidilución, cosas así. Vosotros pensad que lo mismo que he dicho que con vuestro 0,5% no podéis influir mucho en las decisiones de la empresa, que sepáis que tenéis un poder inmenso. Y es que cuando se va a firmar un nuevo pacto de socios, cuando entra una nueva inversión, hace falta el 100% de las firmas. Con lo cual, ahora templo un poco el mensaje, no quiero animaros a que bloqueéis a las empresas por no firmar, pero que sepáis que ahí tenéis un poder de negociación de decir, que está muy bien, soy muy pequeño, pero tampoco te pases, ¿vale? Entonces, ese tampoco te pases es una serie de claves que se pueden tener en cuenta en la desinversión que merece la pena conocer para actuar de forma inteligente, ¿vale? Y bueno, un añadido para terminar, aunque no tiene que ver con las claves y los errores, que era la charla, pero que me ha apetecido añadir, porque creo que todo el mundo nos estamos preguntando, primero era el coronavirus, luego Ucrania, ahora ha venido Gaza, nos machacan con motivos para subir precios y decir que estamos en una crisis constante y muchos las hipotecas suben, ¿es buen momento para invertir o no? Pues nosotros creemos que sí. ¿Por qué? Es un cliché o es algo repetitivo que se suele decir que de las crisis surgen las oportunidades, pero es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque en las crisis las valoraciones de las empresas suelen estar en niveles más asequibles. Es decir, que con el mismo dinero que tengáis ahorrado podéis acceder a invertir en más empresas obteniendo lo mismo o invertir en una empresa obteniendo más cantidad, ¿vale? Los retos tecnológicos y los problemas que resuelven seguirán existiendo. Es decir, porque haya una guerra en Gaza, en Ucrania, suba el petróleo, no sé qué, nuestros problemas del día a día van a seguir ocurriendo y va a seguir habiendo gente inquieta, como todos los que tenéis en esos stands, que os animo a que habléis con ellos, porque es súper interesante hablar con ellos, que está dándole vueltas a la cabeza continuamente para mejorar nuestras vidas. Y eso ocurre en épocas de no crisis y sobre todo en épocas de crisis, en las cuales ya sabéis que la dificultad agudiza el ingenio, ¿vale? Entonces hay proyectos súper chulos ahí fuera para hablar con ellos e invertir. La historia está a nuestro favor, ¿no? Sabéis que la economía es cíclica, porque, opinión personal, hay unos por ahí arriba que la dirigen que se aprovechan de que sea cíclica. En las crisis hay oportunidades de inversión.
Entonces, cuando todo el mundo se esconde, es cuando más merece la pena invertir en oportunidades. Es cuando aparecen los emprendedores más resilientes, esta palabra que está tan de moda desde el coronavirus, la resiliencia. Es verdad, el que se atreve ahora a salir ahí es porque tiene cierta valentía, ¿no? Cuando todo es época de bonanza y hay dinero de sobra y todos estamos bien, pues es más fácil decir, venga, doy el paso adelante y si me sale mal ya volveré. Cuando la alternativa es complicada, el atreverte a dar ese paso ya dice mucho de uno, ¿no? Insisto, hablad con ellos, veréis un montón de gente valiente que se está atreviendo ahora mismo a dar el paso. Y potencialmente, esto es muy curioso, ¿no? Y muy interesante, estamos viendo que hay más ventanas de liquidez. ¿Qué significa esto? Es lo que os decía. Como Business Angel, si invertís en fases tempranas, en proyectos denominados startup, es difícil que podáis aspirar a desinversiones vía dividendos, sino vía ventas de vuestra participación, ¿no? ¿Qué ocurre en épocas de bonanza? Que los fondos de inversión abren el grifo, meten muchísima pasta, las startups ven que hay mucha opción de conseguir pasta y se creen que necesitan mucha más pasta y con lo cual piden mucho más. Entonces, en esas situaciones es difícil que haya rondas de inversión que tengan secundario. ¿Qué significa que tengan secundario? Que además de entrar dinero a la empresa, los fondos dediquen cierta parte del dinero a recomprar participaciones de personas que han entrado antes. ¿Qué ocurre en situaciones como esta? Que los fondos han cerrado el grifo. Otro día podremos hablar ampliamente de por qué. Han cerrado el grifo, con lo cual deciden más dónde invertir. Pero donde deciden invertir siguen yendo a saco, ¿vale? Porque los fondos quieren tener más de un 5%, quieren invertir, tienen obligación de invertir lo que les han dado los inversores, etcétera. ¿Qué ocurre? Que por otro lado las startups están como más con las uñas de decir, bueno, yo no voy a pedir aquí dinero a lo loco y gastar a lo loco. Voy a pedir lo que realmente necesito. Oiréis que muchas startups hoy en día tienen sus planes de, bueno, si puedo crecer, crezco, pero tengo mi plan B de ir a rentabilidad. Entonces, las startups están pidiendo rondas de financiación más pequeñas. ¿Qué ocurre? Las startups piden menos. Los fondos siguen queriendo, en los casos en los que meter más dinero. Esa diferencia se compensa con los fondos ofreciendo recomprar a aquellos que hemos entrado antes, ¿vale? Entonces, estamos viendo una tendencia que no ocurría en época de bonanza y sí ocurre en época de crisis, y es que existen muchas más ventanas de salida de liquidez. Entonces, nos están ocurriendo casos en los que igual en su día invertimos 20.000 euros, está yendo bien y 2 años después ya la empresa está valorada en la siguiente ronda en un por 5 y nos dan la oportunidad de decir, oye, ¿quieres quitarte parte de lo que invertiste? Perfecto. ¿Qué solemos hacer? Oye, mira, por lo menos, depende una a una la decisión que tomemos, ¿no? Pero por lo menos me quito lo que invertí. Yo lo que invertí ya lo he recuperado y el resto lo sigo dejando porque, oye, obviamente los fondos de inversión no son tontos. Si ha entrado es porque ellos en su cabeza creen que lo que ahora ha sido un por 5, dentro de X años será un por 20. Yo también me quiero quedar y aprovecharlo, ¿no? Pero se abierten estas ventanas de liquidez que se llaman de secundario, ¿no? En las rondas de financiación, donde hay oportunidades muy buenas de poder quitarte el riesgo de lo invertido y seguir manteniendo una posición que a futuro te pueda dar pues, una rentabilidad muy grande. Entonces, como conclusión general, digamos que sí, creemos que es un muy buen momento para invertir para el que se lo pueda permitir. Y esto es todo. Como resumen, que os animamos siempre, os animo a que si tenéis esa inquietud por invertir y tenéis unos ahorrillos, lo hagáis, pero que lo hagáis con cabeza y que tenéis gente como nosotros o mucha gente en el ecosistema que está deseando ayudaros a aportar esa cabeza para invertir. Nada más. Muchísimas gracias.